más simples, digamos, y fundamentalmente con conversiones en números enteros. Habíamos avanzado en la conversión de eh, binario a decimal, decimal a binario, o sea, de una base B a una base 10, de una base 10 a una base B, o a una base octal o una base hexadecimal, y las conversiones directas de binario hexadecimal, de hexadecimal a binario o a octal. Pero no habíamos avanzado en lo que es con respecto a las conversiones cuando tenemos números fraccionarios. Entonces, vamos a empezar de allí. En el caso que tengamos un número que tenga parte entera y parte fraccionaria, aplicando el teorema fundamental de la numeración que habíamos visto, el polinomio, aquí tendríamos entonces un número n que está expresado en su parte entera, toda esta primera parte. Recordamos que es el dígito multiplicado por la base a la potencia de acuerdo al peso donde esté ese dígito. Si el dígito estaba en la posición inicial o la posición 0, ¿no? Va a ser x0 por b a la 0, luego va a ser x1 por b a la 1, y en la medida en que voy aumentando el peso, voy multiplicando el dígito por la base elevado a esa potencia. Y además, si tenemos la parte fraccionaria, es exactamente al revés, vamos multiplicando el dígito por la base elevada a las potencias negativas. ¿Cuántos dígitos vamos a tener en función de la cantidad que vamos a tener en la parte fraccionaria? Va a ser en función de la cantidad de precisión que nosotros queremos. Por ejemplo, en número decimal nosotros decimos 8,22, o podemos decir 8,223 o 8,22357, y así sucesivamente. Mientras más dígitos agreguemos a la parte fraccionaria, más precisión vamos a querer buscar. Eso, por supuesto, cuando nosotros hacemos las conversiones, nos tienen que decir con qué precisión o cuántos dígitos de parte fraccionaria queremos. Entonces, por ejemplo, si tenemos que convertir un número fraccionario que está en base B a la base 10, lo hacemos representando el número. En este caso quisiéramos convertir el 0,10111 que está en base 2 a base 10. Entonces, vamos a ir expresando el número en función de, en este caso, la parte entera, que no la tiene, o mejor dicho, es un 0, por lo tanto no lo estamos escribiendo, y luego viene el punto a la parte fraccionaria. Entonces, el peso que tiene este dígito más significativo de la parte fraccionaria es 5, ¿no? Este es 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, vamos a empezar a escribir el número 1 por 2 elevado a la menos 5. Y así sucesivamente. El 1 por 2 a la menos 4, el 1 por 2 a la menos 3, luego va a venir el 0 por 2 a la menos 2, el 1 por 2 a la menos 1 y el 0 por 2 a la 0. Entonces, si nosotros operamos todo esto, nos va a quedar, en definitiva, el punto 71875 en base 10. Entonces, en este caso, la cantidad de dígitos que vamos a tener de parte decimal fraccionaria ya viene dada, porque ya nos están dando la cantidad de dígitos que tiene la parte fraccionaria en el sistema binario.
Cualquier duda me consultan, ¿eh? Ahora, ¿qué pasaría si tenemos que hacer la inversa? Entonces, una conversión de un número fraccionario que está en base 10 a la base B, o sea, al revés, donde la base B puede ser el sistema binario. Entonces, como ejemplo, veamos, convertir a la base 2 el número 5.8125 que está en base 10. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La parte entera del número decimal la vamos a convertir, como hicimos antes, dividiendo por la base, hasta tanto se permita la división. En este caso el 5 lo divido por la base, 2 por 2, 4, el 5, 1. El 2 que me queda, puedo todavía dividirlo, 2 por 1, 2, al 2, 0. Por lo tanto, ahí termino y armo, ¿no?, de derecha a izquierda el número en binario. En este caso sería el 1, 0, 1. Por lo tanto, la parte entera va a ser 1, 0, 1 en base 2. La parte fraccionaria, que sería 8, 1, 2, 5, lo que vamos a hacer es multiplicarla por la base, en este caso por 2. Entonces, 0, 8, 1, 2, 5 multiplico por 2. El resultado, que sería 1.6250, me quedo con la parte entera de ese resultado y ese, en este caso el 1, va a ser el primer dígito del número fraccionario al cual quiero llegar. Luego, la parte fraccionaria, que sería 0.6250, la vuelvo a multiplicar por 2 y llego a 1.25. Separo el 1, que sería el siguiente valor, y vuelvo a multiplicar el 0.25 por la base, me queda 0.5. La parte entonces entera de este resultado de 0, y luego el 0.5 lo multiplico de nuevo por la base, donde la parte entera sería el 1. Por lo tanto, el valor que me va a quedar es este número que estamos teniendo acá. Acá ya no tengo más posibilidades de seguir haciendo multiplicación, porque lo que me quedaría sería 0.0. Por cualquier cosa siempre nos va a dar 0, así que ahí termino. Entonces, esta es la manera de convertir números fraccionarios, ya sea de una base B a 10 o de una base 10 a B. En este caso, si queremos convertir de base 10 a base 2, lo que hacemos es, primero la parte entera, si la tiene, dividiendo la base, y luego la parte fraccionaria, multiplicando por la base. Tantas veces como precisión querramos tener en dígitos, o de acuerdo a lo que nos digan en el pedido, ¿no es cierto? Que nos digan, bueno, queremos una precisión de 7 dígitos, 5 dígitos, 3 dígitos. Bueno, eso en un enunciado debería estar perfectamente aclarado. La conversión entre bases binarias, octal y hexadecimal, hacemos un repaso de lo que vimos. Esto es importante porque esto lo vamos a usar mucho en la segunda parte de la materia, ¿no? Entonces hay que tenerlo como muy claro, muy a mano, muy al tanto, ¿no? La conversión rápida es en función, como decimos siempre, el peso, ¿no es cierto? Acá hemos dividido en casillas como para que se vea un poquito más claro. El peso 1, el peso 2, peso 4, peso 8, peso 16, y pudiéramos seguir teniendo hacia la izquierda. Seguiría el peso 32, el peso 64, el peso 128, el peso 256, etcétera, etcétera. ¿Qué número será entonces, como ejemplo, el 10111 que está en base 2, en base 10, ¿no? Entonces, si colocamos esos números en estas casillas, rápidamente vamos a tener que el 1 más significativo está en la posición 16, luego el siguiente 1, que es este tercero, va a estar en la posición 4, la posición 2 y la posición 1.
Si sumo estas posiciones me va a dar el 23, que justamente es el valor al cual tengo que llegar en base 10. Entonces, ahí se ve claramente cómo el sistema binario es un sistema numérico posicional, ¿no? Porque el mismo símbolo, o sea, este 1, en función de qué lugar ocupa, va a tener un peso distinto en la suma final. En el caso que tengamos que hacer conversión de binario a octal, ¿no? En forma rápida, la base en este caso es 8, octal, por cada 3 dígitos que tenemos en binario, vamos a tener un número en octal, ¿no? Esto es por qué cada 3 dígitos, porque bueno, en base 8 puedo ir del 0 al 7, y el 7 se construye justamente con 1, 1, 1, o sea que necesito seguro 3 dígitos para poder contemplar todos los dígitos que van en esa base de ese sistema 8. Por eso cada 3 optamos por el número que corresponde. Por ejemplo, si tengo el 011, 010 y C111, que está en binario, cada 3 voy a tener el primero 011, que sería el 3, ¿no? El segundo 010, que es el 2, y el último 111, que es el 7. En el caso que quisiéramos hacer a la inversa, o sea, tuviéramos que convertir el número 4307, que está en base 8, acá aclaramos, está en base 8, lo queremos convertir a base 2. Entonces, por cada dígito del octal, yo sé que voy a tener que tener 3 dígitos del binario. Entonces, ese en este caso, 4, que va a ser el 100, luego el 3, que va a ser el 011, el 0 directamente 000, y el 7, 111. O sea, es simple. Si quiero convertir de binario a octal, cada 3 binarios, un dígito octal. Si quiero convertir de octal a binario, cada dígito octal, 3 en binario. ¿Qué pasaría en el hexadecimal? Es exactamente igual, con la diferencia de que, como el sistema hexadecimal tiene base 16, la forma de poder armar un número en esa base, que va del 0 al 15, entonces es con 4 dígitos, porque el 15, que es el mayor, es 1111, ¿no? Entonces, ahora, cada 4 dígitos binarios voy a poder construir un dígito del hexadecimal. Por ejemplo, si queremos tener el número 11010111 que está en base 2 y lo queremos pasar a base hexadecimal. Entonces, voy a tomar el 1110, o sea, los primeros 4 dígitos, y voy a ver que esos van a ser el 13, ¿no es cierto?, en decimal. ¿Por qué? Porque ese 13 es, si yo multiplico y sumo los pesos de cada uno de estos 1, será 8 y 4, 12, ¿no? Y 1, 13. Sigo con el siguiente, o sea, los siguientes 4, que en este caso va a ser el 011, y voy a tener el 7. Por lo tanto, ahí directamente paso del decimal que obtuve, que es 13, al hexadecimal. Yo sé que el 13 es la D en hexadecimal. O sea, el símbolo 13 en hexadecimal no existe. Lo que sí existe es el D. Y el 7 sí es el mismo. En el caso que quisiéramos hacer la inversa,
O sea, pasar del número 43F9, que está en base 16, pero ahora el sistema binario. Entonces, uso el mismo criterio. Por cada dígito hexadecimal voy a tener que tener 4 dígitos binarios. Entonces, el 4 lo voy a formar con 4 dígitos como el 0100, porque poner un 1 allí implica un 4, porque es el peso 4 justo. Luego, el 3, que va a ser el 0011, entendamos esto, ¿no? Que quede claro que sí, yo puedo construir el 3 solamente con el 11, sí, claro, pero ahora estamos necesitando 4 dígitos, ¿no? Por lo tanto, tengo que escribir ceros a la izquierda del número que quiero hallar. Los ceros a la izquierda no van a valer nada, pero debo colocarlos. Y luego va a venir la F, que va a ser 1111. Y luego el 9, que va a ser el 1001, ¿no? O sea, 8 más 1, 9. ¿Qué pasó? Y así construyo. No fue tan buena idea el cabo, entonces. Bien. Vamos ahora, si esto era lo que nos faltaba de ver, de los números fraccionarios, ¿no? De pasar de enteros y de fraccionarios. Y vamos a ver ahora, entendido esto, cómo representamos los números, ya sea enteros primero y luego enteros y fraccionarios. Hay distintas maneras de representarlos a los números, ya sea como positivos o como negativos, ¿no? Hay 4 formas de verlas. De las 4 formas, las más usadas son complemento a 1 y complemento a 2. La primera forma es módulo y signo, MS. La segunda, complemento a 1, también llamada C-1 o C1. Lo van a ver en distintas formas, en distintas bibliografías o autores. Y luego el complemento a 2. Complemento a 2 es el complemento a la base, también llamada, y el complemento a 1 es el complemento a la base menos 1, ¿no? Distintas formas de que se llama. Y después va a venir una cuarta posibilidad, que es el exceso a la 2 menos 1. ¿Por qué necesitamos representar y conocer cómo se representan los números negativos, fundamentalmente? Los positivos, bueno, ya más o menos tenemos una idea. Cuando estemos pensando en el microprocesador, recuerden que en cualquier computador lo que normalmente conocemos como CPU, nosotros lo llamamos microprocesador, que pueden ser uno o varios, con varios núcleos. Eso después lo vamos a analizar más en detalle. Pero el microprocesador es quien hace todas las gestiones, las direcciones, las directivas de lo que se quiere hacer en un computador. Y dentro del micro hay un sector, un módulo, que es lo que se llama ALU. La ALU es unidad aritmética y lógica. Esas son las siglas. Y en ese módulo lo que se hace es operaciones aritméticas y operaciones lógicas. A su vez, ese módulo tiene 2 submódulos. Uno es para hacer las operaciones aritméticas y el otro para hacer las operaciones lógicas. Las operaciones lógicas son todo lo que vimos en álgebra de Boole, ¿no? con todas las compuertas, las formas, ¿no? Pero las operaciones aritméticas, que pueden ser cualquiera, desde suma, resta, división, multiplicación, derivación, integración, dependiendo del micro, pero cualquiera de estas operaciones
Todas se hacen a través de la suma, todas. O sea que el único módulo que tiene el ALU es un módulo de suma, nada más. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos, a ver, antes que eso, ¿por qué tiene el micro solamente un módulo o usa un solo módulo de suma? Bueno, porque el micro trata de optimizar el área de tal manera de que cada vez sea más pequeña el área. Sabemos que siempre el hardware trata de seguir minimizando y en esa función de minimizarse, las áreas que ocupa son importantes y si yo las puedo reducir, obviamente estoy sacando el mayor provecho. Ahora, en ese sentido, en vez de tener varios módulos para distintos tipos de operación aritmética, tiene uno solo y en ese solo resuelve todo, ¿no? Ese es un poco el motivo por el cual se hace de esta manera las operaciones. Veamos el caso de el módulo y signo, el primer caso. Entonces, en este sistema el bit que está situado a la izquierda, o sea, el bit más significativo, va a representar el signo. Su valor va a ser 0 para el signo positivo y 1 para el signo negativo, ¿no? El resto de los bits, o sea, los n-1 bits, van a representar el módulo del número, ¿no? Directamente. Entonces, supongamos que tenemos que representar el número 10 y el menos 10 y que disponemos de 8 bits. Acá tenemos que hacer una aclaración cuando decimos disponemos de 8 bits. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra palabra de trabajo es de 8 bits en este caso. Entonces, es muy importante que ante cualquier operación que quisiéramos hacer, nosotros sepamos de qué tamaño de palabra de trabajo disponemos, ¿no? La palabra de trabajo es la cantidad posible física de bits que se pueden almacenar o que se pueden registrar en un determinado momento. Entonces, en este ejemplo estamos diciendo n es igual a 8. Entonces, la palabra de trabajo es de 8 bits. Por lo tanto, yo tengo que armar mi número con 8 bits. ¿Bien? Uno, de nuevo, puede decir, pero el 2, por ejemplo, yo lo puedo armar con 2 bits nada más, el 1 y el 0. Perfecto. Todos los otros bits que van a ir a la izquierda, el 1, 0, complételos con 0. Pero usted tiene que llegar hasta 8 bits, porque esa es su palabra de trabajo. Entonces, el número 10, donde el bit más significativo de los 8 va a significar el bit de signo. Acá yo lo hemos separado para indicarlo como más, va junto, ¿no? Va al lado, igual que los otros, pero lo separamos para que quede más claro. Y luego construyo el módulo que va a ser el 1010, que es el 10, ¿no? Este 1 es el 8 y este 1 es el 2, por lo tanto 8 más 2 es 10. Y todo lo que esté a la izquierda lo completo con los ceros. O sea, el número 10 con 8 bits es 0, que indica número positivo, y luego el módulo que indica 10. Si ahora yo quiero ir al menos 10, lo que tengo que hacer es cambiar el bit de signo, o sea, el más significativo, por 1, porque el 1 está representando un número negativo. Cuando yo lea este número, yo sé que este número es negativo. ¿Por qué? Porque en este bit, el más significativo de los 8, es un 1. Ahora, me tienen que decir de qué manera viene representado el número.
me tienen que decir que la representación con la cual yo voy a leer o escribir estos números está dado en la forma módulo signo, ¿no? Esto lo aclaro porque después vamos a ver otras formas y entonces otras formas distintas. Estos son convenciones, ¿no? Aclaremos, convenciones. Una convención es, se ponen de acuerdo dentro de la comunidad científica de esta disciplina, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, a ver, la fórmula, módulo y signo, el bit más significativo, si es 0 es positivo y si es 1 es negativo. Listo, ya está. Entonces, volviendo a esto, el número menos 10 me va a quedar 1 y luego el 10 igual que antes, ¿no? Por lo tanto, ya vamos a ver que acá hay una pequeña desventaja representándolos con este formato con respecto a otras. Bueno, ya mismo la ventaja que tiene el sistema es que es un rango simétrico, o sea que voy a tener igual cantidad de números positivos que de negativos, ¿no? Y una desventaja muy simple, digamos, es que solamente esto para algunas determinadas transmisiones, para un n igual a de 8 bits, tengo dos formas de representar el cero, ya sea el cero positivo o el cero negativo, si queríamos, si quisiéramos pensar en que hay un cero positivo y un cero negativo, nada más que eso, lo cual es una desventaja porque sabemos que esto no es correcto, no existe. Pero bueno, dado que el bit de signo puede ser 0, puede ser 1, bueno, voy a tener las dos opciones, tanto para el 0 positivo como para el 0 negativo. Entonces, esta es la primera forma, ¿no? La forma módulo y signo. Vamos a ver ahora el complemento a 1, la otra forma de representar un número negativo. Reordenando un poco, estamos viendo cómo el micro va a hacer a través en el ALU operaciones aritméticas. Y las va a hacer a través de sumas. Pero surge la pregunta, bueno, ¿cómo puedo hacer una resta a través de una suma? Rápidamente, si yo quiero hacer, por ejemplo, 10 menos 7, tranquilamente puedo decir 10 más, y entre paréntesis, el menos 7, ¿no? Más por menos es menos, así que no estoy alterando en nada. Claro, pero entonces quiere decir que necesito el menos 7. Y ahí vamos. Estamos tratando entonces de ver de qué manera se representan los números negativos para que podamos entonces hacer las distintas operaciones donde se requiere de ellos. Por ejemplo, en una resta. Vimos módulo y signo y ahora vamos a ver el siguiente método que es complemento a 1. Este sistema, también el bit de la izquierda o el bit más significativo representa el signo. Y igual que antes, si es 0 es positivo y si es 1 es negativo. Y el resto de los bits va a representar el módulo del número. Ahora, ¿cómo obtengo el número negativo de un número positivo? Se obtiene en esta forma complementando todos sus dígitos. Complementando significa cambiar 1 por ceros y ceros por 1, incluido el bit de signo. Antes, en el caso anterior, no hacíamos ningún cambio, directamente era el 10, era ese. Ahora vamos a complementarlo al número, ¿no? Cambiando unos por ceros y ceros por 1. Entonces, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo del 10 y el menos 10, con una palabra de trabajo de 8 bits, n igual a 8, tenemos que si el número 10 positivo es 0,
porque el signo es positivo, y luego el 0001010, que es el módulo 10, y ahora lo quiero pasar a menos 10, lo que tengo que hacer es complementar el número. Entonces, todo lo que sea 0 va a 1 y todo lo que sea 1 va a 0. El primero va 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 y 1. Por tanto, esto es lo que me queda como número menos 10. Si nos fijamos, el número menos 10 que obtuvimos en el caso de módulo y signo, que sería este, es bastante distinto al número menos 10 que nos está quedando acá. Entonces, en este caso, también nos tienen que decir, para que yo pueda hacer la comprensión, la lectura o la escritura, o para poder entender la información que viene, que esto está siendo realizado, el número negativo, a través del complemento a 1. El siguiente va a ser ahora el complemento a 2, otro caso, también muy usado. Siempre el bit que está a la izquierda, más significativo, representa el signo y su valor será 0 para positivo y 1 para negativo. El resto de los bits, los n-1, representan el módulo del número igual que en los casos anteriores. El negativo de un número, ¿cómo lo obtenemos? En dos pasos. El primer paso, complementamos a 1 igual que en el caso anterior. Y luego a ese resultado se le suma 1 en binario. Y se desprecia el acarreo si existiese. Veamos el ejemplo. Mantengamos el 10 y el menos 10. Entonces, tenemos del 10, 0 porque es positivo, y el valor de módulo 1010. Entonces, primer paso, hago el complemento a 1. Entonces, tomando este caso, me va a quedar 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, que es este que tenemos acá. Ahora, el siguiente paso, el segundo paso es a este resultado sumarle un 1. Entonces, hago la suma, me va a quedar 1 más 1 es 1, 0. Pongo el 0, me llevo 1. 1 más 0 es 1. 1 más nada es 1, 0 más nada es 0, 1, 1, 1 y 1. Por lo tanto, el número que me ha quedado como número menos 10 es 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Este menos 10, de nuevo, es muy distinto al caso anterior y al primer caso. Entonces, distintas maneras de representar los números negativos. Los más usados son complemento a la base o complemento a la base menos 1, también llamado complemento a 1, complemento a 2. ¿Alguna consulta hasta acá? Ahí en el chat. Hay una pregunta, me dicen, nos deja hacer hasta el 128 entonces. A ver, ¿a qué te refieres en ese caso? Si pudieras tener, Valentín, ¿tenés micrófono? ¿Podés? ¿Cuál sería lo que tendríamos que repasar o cuál sería la duda? No entiendo lo que me dices del 128. Perdón, profe, ¿ahí se me escucha? Sí, perfecto. Bueno.
No, bueno, lo que decía del 128 era, digamos, todas las combinaciones que teníamos en el sistema, ¿cómo se El llama? primero, módulo y Primero, signo, sí. Sí, es. sí. Digamos que con todas las combinaciones que tenemos para hacer, llegaríamos hasta el número 128, o estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, con una palabra de trabajo de 8 bits, tú dices. Claro, exactamente. Sí, correcto, correcto, exactamente, es así. Ah, está bien. Bueno, Sí, sí, y la sí, sí, segunda sí. pregunta que puse en el chat era de la suma, que no sé si me perdí, pero, o sea, había que sumarle un uno nada más. Primero haces el complemento del número positivo. Sí, O sea, si este es el número positivo, el 10, lo complemento cambiando unos por cero, 0 por 1. Me queda esto. A perfecto. este número le sumas un 1. O sea, acá lo volvemos a escribir y le sumo un 1. Claro, Entonces, entonces, sí, perdón. si yo sumo 1 más 1, es 1, 0. Bien. Pongo Ah, el 0 y me llevo 1. está bien, listo. ¿Está bien? No es Ahora, tan eso que me lleve más 0, 1 más 0 es 1. claro, claro. Y ya después, como no me llevo más nada, es todo lo mismo. Perfecto. Eso no, listo, profe. Bien. Disculpe. Ustedes tienen allí, yo no me quería detener para poder avanzar. A ver, hay dos, yo diría, vamos a hacer un pie de página. Hay dos momentos de la materia. Un momento es hasta el primer parcial. Y ya les explico por qué lo llamo momentos. Eh, Hasta el primer parcial, que era mediados de septiembre más o menos, la materia es como que es simple, muy simple, son todos métodos como estos, muy práctica, o sea, acá no hay mucha teoría dando vuelta porque son todas convenciones, ese tipo de cosas. Eh, después, empieza a complicarse más, desde el segundo parcial en adelante, ¿no? Y se empieza a complicar más porque ya entramos a trabajar con todo el área de microprocesadores, memoria, todo eso. Entonces, donde ahí requiere un grado un poquito más de razonamiento, de concentración en lo que hace la programación. Si bien ustedes están ya eh, mucho más acostumbrados, esta misma materia, por ejemplo, se dicta para los electrónicos, ingeniería electrónica, y ellos no han tenido en un primer semestre nada de programación, no tienen ni idea de programación. Entonces, cuando entramos directamente a programar en el micro, claro que se hace un lío. Pero como ustedes vienen ya con una experiencia en lo que es la programación, eso facilita mucho la tarea, pero también, eso como ventaja, pero también tiene una desventaja, y la desventaja es que ustedes vienen con una programación de alto nivel, en donde ya hay funciones armadas y hay toda una estructura de lenguaje en la cual nos manejamos. Y cuando vamos a microprocesador, esto es totalmente virgen en el sentido de que tenemos que decir el micro todo, y lo cual hace que se rompan esas estructuras que ya teníamos del alto nivel. Y eso entonces hay que detenerse un poco más. Pero en suma, lo que quiero decir es que, primero, es muy importante que aprovechen mucho esta primer parte de la materia hasta el primer parcial. En todo caso, si les tiene que ir mal en un parcial, que les vaya mal en el segundo, pero no el primero, sería una pena, porque el primero es simple. Por supuesto, hay que estudiar, obviamente hay que hacer la, los problemas, los prácticos, porque bueno, eso es clave para poder entender esto. Pero en todo caso, qué importante es que podamos avanzar más rápidamente en esta primera parte para que nos quede más tiempo en la segunda y entonces, ya que la segunda es más complicada, poder darle más dedicación para que ustedes puedan tener una mejor comprensión y llegar a una evaluación en mejor estado. Esta es en suma lo que quiero decir. En ese sentido, entonces, por ejemplo, las operaciones aritméticas, que son
la suma binaria, la resta binaria, la multiplicación, el producto. Bueno, son simples. Están puestas en uno de los, en el aula virtual, ahí tienen un PDF o PowerPoint, no recuerdo, y están explicadas las operaciones aritméticas. Y de todos modos, como es muy práctico, también lo van a ver ustedes, el práctico fuertemente. Bueno, eso nada más. Bien. Avancemos entonces en hacer la resta. Vamos a la resta. Ya sabemos cómo es el número, cómo se obtiene un número negativo con cualquiera de los métodos. Entonces, supongamos que queremos hacer el 10 menos 7, ¿no? 10 menos 7, entonces, como no podemos hacerlo directamente porque no existe el módulo de resta en el micro, sino que existe el módulo de suma, hacemos 10 más menos 7. Entonces, el 10, ya lo sabemos, es 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Estamos trabajando con una palabra de trabajo de 8 bits igual que antes. Entonces, el 7 ahora va a ser el 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Y vamos a usar resta por complemento a la base o resta por complemento a 2, que es el último método que vimos. Entonces, tengo que convertir este 7 a menos 7. Primero hago el complemento 1. Cambio 1 por 0, 0 por 1. Y me va a quedar el 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Y luego a esto le sumo un 1. Por lo tanto, el 0 más 1 es 1. Y luego todo lo que queda igual. Por lo tanto, el menos 7 es el 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Y ahora hago la suma, el 10 que tenía más el menos 7. Entonces, acá esto está corrido. Si ustedes toman un papel y lápiz y quieren hacerlo, tenemos el 10, 1, 0, 1, 0, y luego el 7, que va a ser 1 para que quede en la misma posición, 1, 0, 0, y luego todo en 1. Entonces, si sumamos, me va a quedar 1 más 0 es 1, 1 más 0 es el 1, luego vamos a tener 1 más 0, 1, el segundo, luego vamos a tener 0 más 0, 0, que sería el tercero, luego vamos a tener el cuarto 1 más 1, que es 10, o sea, pongo el 0 y me llevo 1. Al llevarme el 1, el quinto sería 1, que el que me lleve, más el 1 de abajo, de nuevo 10, pongo el 0, me llevo 1, 1 de nuevo más 1, 10, pongo el 0, me llevo 1, 1 más 1, 10, pongo el 0, me llevo 1, 1 más 1, 10, pongo el 0 y me queda el 1 final. Ahora, ¿por qué no estamos viendo acá el 1 final? Que tendría que aparecer. Porque recuerden que dijimos que cuando hacemos una resta o la representación de un número negativo por complemento a la base, o a la base menos 1, va a depender de la palabra de trabajo. Entonces, si mi palabra de trabajo es de 8 bits, yo tengo que completar hasta 8 bits. Y entonces el bit más significativo, que sería ese 1, sería como el acarreo, ese se descarta. Entonces, el acarreo en una operación de resta por complemento a la base se debe descartar, ¿no? Y entonces me queda el número 00000011, que obviamente es el 3, que es el resultado al cual tengo que llegar. ¿Más o menos les quedó? Profe, ¿Puede se me volver a poner, profe, la definición del método? ¿De complemento a 2 o complemento a la base? Ah,
Ah, sí, gracias. Este. Ah, ¿tenía alguna definición o algo? Esta que está Ah, acá. no, disculpe, ya lo copié, ya lo copié. Está bien, disculpe. Siga, disculpe. Recuerden que todo esto está puesto en el aula virtual, ¿eh? No hace falta que escriban nada. Ah, listo, lo pude viendo. Sí, sí, por eso yo prefiero que ustedes estén atentos a lo que vamos haciendo, lean y ahora, ¿no es cierto? Y lo vamos viendo de a poco. Y después, por supuesto, en el aula que tienen el mismo PDF, ya lo revisan, lo analizan más en detenimiento. Yo Profe, tenía, sí, perdón, en el último ejemplo que vimos, el 10 más menos 7, sí. no me quedó claro por qué el complemento 2 quedaba con un 1 al final. O sea, primero hacemos el complemento de 7 y después, ¿qué pasa? ¿Le sumamos 1? Claro. Acá tenemos Hicieron el dos pasos en 7. uno. Acá lo hicimos en dos pasos. Mira, el 7 es este, ¿no? El 0000111. A ese 7 primero lo complemento. Cambio todos los unos por 0 y 0 por 1. Me va a quedar 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Y ahora a este valor le sumo un 1. Que acá ya puse yo el Sí. resultado. Porque el Sí, 0 sí. este más 1 es el 1 este. Y todo lo otro queda igual. ¿Está Ahora bien? sí, gracias. Sí, sí. Perfecto. Profe, buen día, una consulta. Sí. ¿Esto se hace solamente con los números negativos o con los positivos también puedo hacer el complemento de la base 2? A ver, la forma de representar el número negativo por convención, esto es una convención, ¿no? Porque ¿de dónde sale esto que hay que hacer el complemento a 1, el complemento a 2? No hay ninguna teoría, digamos, pero por convención se hizo esto. La forma en que lo representemos. Ahora, representar un número positivo por complemento sería una convención nueva u otro tipo de convención que realmente no se usa porque directamente se utiliza el número positivo, ¿no? Pero sí, no habría ningún inconveniente. Bien, ¿y el resultado no había que recomplementarlo así o Sí, por queda ya en supuesto. 3? Exactamente. Habría que recomplementarlo si vos querés comprobar. Por ejemplo, si vos querés hacer la resta 10 menos 12. Bueno, sabemos que 10 menos 12 es menos 2. Entonces yo tendría que hacer 10 más menos 12. Entonces yo tengo el 10, luego construyo el menos 12. Cuando llego al resultado, el módulo que me va a quedar no va a ser como en este caso que me queda 3. ¿Por qué me quedó 3 acá? Porque esto es positivo. Pero el menos 2 no lo voy a ver como 2. Entonces, para poder ver si ese número que me quedó es realmente en módulo el 2, lo voy a tener que recomplementar de nuevo y ahí voy a llegar al valor. ¿Se entiende? Cuando tengo un resultado negativo, Si lo lo tengo que querés, recomplementar. si querés comprobar, Ah, bien. si vos querés comprobar que al número que llegaste es el 2, o sea que vos lo veas al 2 como 1, 0, ahí recomplementa y lo vas a ver. Pero si no, no necesitas recomplementarlo, no necesitas verlo, ya está, ese es tu número de resultado. Listo, perfecto. Bien. Vamos a los códigos. Entonces, acá hicimos un ejemplo nada más del complemento de la base. Ustedes en el práctico tienen muchos más ejemplos para hacer con las distintas formas de representación, ¿no? Vamos a los códigos. Los códigos los podemos, o sea, estamos ahora pasando de lo que es una partecita de la ALU, como algo muy básico,
Yo me olvido del chat. A ver, preguntas. Ah, bien. Santiago me dice por qué 1 más 1 es 1, 0. Joaquín le responde porque 1, 0 es binario, el binario es 2. Sí, las operaciones en suma, a ver, 1 más 1 es 1, 0. 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0. Bueno, eso es. Lo único que cambia con respecto a la aritmética digital es que el 1 más 1 es 1, 0. Sí, porque estoy... la respuesta que dio Joaquín sí es correcta, pero se podría ver de otra forma. A ver, qué lástima que no tenemos un pizarrón. Tomen un lápiz y un papel, por ejemplo. Entonces, tomen un lápiz y papel. Entonces tenemos, vamos a empezar a escribir números digitales, pónganlos en la columna. Empiecen con el 0, luego va a seguir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Está bien? ¿Llegaron hasta allí? Espero que me sigan. Llegaron al 9. Luego, ¿qué vendría? El 10. ¿Cómo formo yo el 10 en decimal? Bueno, tengo que empezar de nuevo a contar en la unidad, pongo un 0 y empiezo con 1 a la izquierda. Entonces, el 10, ¿por qué es? ¿De dónde surge el 10? El 10 no es un símbolo del sistema digital. El 10 es lo que yo tengo, es el primer número que tengo que construir a partir del último símbolo posible del sistema digital, que es el 9. ¿Y cómo lo construyo? Bueno, empiezo de nuevo. Pongo el 0 y me corro 1 a la izquierda y pongo un 1. Y después del 10 va a seguir el 11 y el 12. Fíjense en que siempre el 1 va quedando y vuelve a aumentar el de la derecha, el 13, el 14 y hasta el 19. Como el 9 ya no tengo más nada después, le pongo un 0 y aumento 1 el siguiente bit más significativo, o sea, voy al 2 y me queda el 20. Bueno, así voy construyendo los números. Ahora, teniendo en cuenta este mecanismo, vamos al binario. El binario es el 0 y el 1. Primero pongo el 0, abajo pongo el 1. Ya no tengo más. Yo quiero ahora seguir con el 2 en binario. Bueno, como no tiene más, empiece con el 0 y póngale un 1 a la izquierda. Entonces ahí apareció el 2. El 2 es 1, 0. ¿Pero por qué aparece 1, 0 como 2? Porque es la forma en que empiezo a construir el número. Después va a seguir el 1, 1. ¿Está bien? Pero ahí después ya no tengo más nada después del 1, 1. Entonces tengo que poner un 1. Y como el 1, ese ya después no tiene más nada como símbolo, el de la izquierda, tengo que poner otro 0 y ahí poner un tercer 1 a la izquierda. ¿Está bien? Y ahí va a aparecer el 4, 1, 0, 0. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno. Bien. Bueno, en la multiplicación aritmética tenemos 1 por 1, ¿no? Que es el 1, 1 por 0, que es el 0, el 0 por 1, que es el 0, y el 0 por 0, que es el 0. Que es igual a la
decimal. Bueno, vamos a la representación de códigos. Otras de las bases que vamos a necesitar para la segunda parte de la materia es la forma de transmisión, cómo se transmite la información, ¿no? No solamente en el computador, sino desde el computador hacia afuera y desde lo que viene hacia el computador, ¿no? Transmisión de un lado y del otro. Puede ser una transmisión unívoca o biunívoca. Bueno. Hay dos formas de códigos, los códigos alfanuméricos y los códigos numéricos, ¿no? Los códigos alfanuméricos tenemos dos posibilidades. Hay más, por supuesto, las más usadas, estamos hablando. ASCII y ABCDC. O sea, estas dos son alfanuméricas en el sentido que tienen no solamente caracteres numéricos, sino caracteres de tipo string, ¿no? Todo lo que manejamos en los teclados, bueno, todos esos tipos de caracteres y símbolos están contemplados en este tipo de códigos. Y luego van a venir los códigos numéricos, que son de coma fija o coma flotante, ¿no? Hoy vamos a ver los alfanuméricos y los de coma fija, y luego vamos a ver los de coma flotante. Entonces, un primer código que se analiza, digamos, el más común, el que más se utiliza, es el código BCD, ¿no? Decimal codificado binario, ¿no? Esas son las siglas, ¿no? El código es, por definición, la representación de una clase. O sea, yo tengo dentro de un conjunto que pueden ser ya sean numéricos o alfanuméricos, un conjunto de símbolos que determinan una clase, y entonces eso es un código, ¿no? Que también es una convención, ¿no? De nuevo, o sea, ya vamos a ver algún autor que definió que el código BCD tiene que ser que hay distintos tipos de código BCD, y después va a haber otros códigos numéricos que vamos a necesitar representarlos para la seguridad. O sea, cuando uno hace una transmisión en forma de bits, esos bits, yo intento de que cambien lo menos posible en la transmisión, de tal manera que cuando yo los reciba del otro lado, esa información tenga la tranquilidad que ha sido muy poco alterada, o por lo menos si se alteró, tengo control de cómo se alteró. Bueno, en función de esa necesidad voy a armar un código u otro código. Bueno, el código, entonces, BCD y los tipos de códigos BCD. El primero, que es el más usado, es lo que se llama el BCD natural o puro, también se lo nombra como puro, ¿no? Que asigna pesos 8421, o sea, porque es el natural, porque es lo que vimos anteriormente, el peso natural que tiene el sistema binario, ¿no? El 1, en función de qué lugar ocupa, va a tener peso 842 o 1. Estamos hablando de BCD 4 bits, ¿no? Una palabra de trabajo de 4 bits. Existen también los llamados, por ejemplo, los 4221 o el 5421, ¿no? Algunos ejemplos, puede ser otro, perfectamente, en función del número que yo le ponga en el peso que corresponde. Veamos, acá tengo representados los números en decimal, del 0 al 9, y luego tenemos el caso del 8421,
o BCD puro o BCD natural, en donde empieza con 0, luego el 1, el 2, el 3, tal cual como lo veíamos representando hasta ahora. El 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿no? O sea, porque este es el 9, porque un 1 acá es un 8, más este 1 que es un 1, 8 más 1, 9. Porque este es el 5, porque esto 1 es el 4, más este 1 al final es un 1, 4 más 1, 5. Bueno, y así con todos los casos. ¿Qué pasaría en el código BCD 4221? Bueno, veamos que la diferencia entre este y el anterior es que solamente cambian el 8 y el 4 por el 4 y el 2, pero el 2, 1 siguen iguales. Por lo tanto, el 0 es igual que antes, el 1 igual, el 2 igual, el 3 igual, y ahí cambian el 4. ¿Por qué? Porque el 4, antes yo lo ponía donde decía 4, que sería ese 1, pero ahora lo estoy poniendo donde dice 4, que es este. Entonces el peso es ese. El 5 va a ser un 1 acá y un 1 acá. Por lo tanto, y ahí hay posibilidades. Puedo yo poner un 1 acá y un 1 acá, o puedo poner un 1 acá, un 1 acá y un 1 acá, como está escrito acá. 0, 1, 1, 1. El 6, que será 4 más 2, 1, 1. El 7, que será 4 más 2 más 1, 4, 1, 1, 1. El 8, 4 más 2, 6, más 2, 8, 1, 1, 1, 0. Y al final, el 9, que van a ser todos en 1. Lo mismo sería si quiero hacer el BCD 5, 4, 2, 1. Por ejemplo, los primeros se van a mantener iguales. Miren que lo único que cambia acá es el 5 con respecto al BCD natural. 4, 2, 1, 4, 2, 1. El 8 por el 5 cambia. Entonces los primeros son todos iguales. 0, 1, 2, 3, 4, y ahí el 5 cambia, porque le voy a poner un 1 donde dice 5. El 6 será el 5 más el 1. El 7 será el 5 más el 2. El 8 será el 5 más 2 más 1. Y el 9 será el 5 más 4. Sí. ¿Con alguna duda? Bien. Por ejemplo, siempre vamos a usar en la segunda parte de la materia el BCD natural, el 8421. No obstante, pudiera venir algún ejemplo práctico, construya o represente el número en función de el código BCD 5421. Bueno, normalmente me tienen que decir en qué BCD quiero, ¿no? Obviamente. Si ustedes, por ejemplo, en un ejemplo dice construya el número en BCD tal, lo primero que tienen que preguntar es ¿cuál BCD? ¿Natural o cuál? Bueno, ¿no? Por ejemplo, el número decimal 23.65, ¿no? Sería por cada número que yo tengo decimal, represento en 4 en BCD. El 2 va a ser 0010, el 3 0011, pongo la coma, el 6 0110, 426, y el 5 0101, 415. Así quedaría representado en BCD natural. Si tuviéramos el caso de al revés, o sea que me dan el número en BCD, perdón, sí, me dan el número en BCD representado, con parte entera y parte fraccionaria, y lo quiero convertir a un número decimal.
Entonces, cada 4 binarios tengo el número decimal. 0, 1, 1, 1, que será el 7, 1, 0, 0, 1, que es el 9, 0, 0, 1, 1, que es el 3, pongo la coma, 0, 1, 0, 0, que es el 4, 1, 0, 0, 0, que es el 8, y 0, 0, 1, 0, que es el 2. Y ahí me queda representado en base 10. Bien. Entonces, los códigos de representación decimal ponderados, ¿no? BCD ponderados, porque esto es lo que decimos, 8421 o 5421, tienen su ponderación. Permiten la representación de números decimales, del 0 al 9, siempre en bloques binarios de 4 bits. Veamos. BCD puro o BCD natural, estamos haciendo un repaso. Eso lo volvemos a repasar acá, como el 8421, ahí tenemos los decimales, del 0 al 9, y la representación en BCD. Hay uno que es el BCD exceso 3, otra forma de representación, otra convención de representación del BCD. A esta gente se le ocurrió, porque lo digo en los buenos términos, ¿no? O sea, pensar en la posibilidad de armar este código con un exceso 3 que significa la suma de 3. O sea, al BCD normal que teníamos, BCD puro, le vamos a sumar 3, ¿no? Y eso va a dar como resultado el nuevo código que se llama BCD exceso 3. Por ejemplo, si parto del 0, como está acá, normalmente el natural sería 0, 0, 0, 0. Bueno, a eso le sumo 3 y me va a quedar el 0, 0, 1, 1. ¿Está bien? El 1, que normalmente sería 0, 0, 0, 1, si a eso le sumo 3, me va a quedar 1 más 1, 0, me llevo 1, 1 más 1, 0, me llevo 1, el 1 que me llevo más 0 me queda 1 y 0, o sea, 0, 100. ¿No? Y si ustedes tienen un papel y lápiz, lo quieren ir haciendo para ir comprobando, ¿no? El 2, por ejemplo, el BCD natural del 2 es 0, 0, 1, 0. A eso le sumo 3. Me va a quedar 1 más 0, 1. 1 más 1, 1, 0. Pongo el 0, me llevo 1. 1 más 0, 1. 0 más nada, 0. 0, 101. ¿No? Bueno. ¿Qué más podríamos? No sé si hay alguna duda de esto. Profe, ¿el Lycan lo vemos? Sí, también. Bueno, esto ya lo hemos visto. Otro código que se usa bastante, que es el código de Gray. Que este señor, ya en el 53, recuerden que todas estas cosas que estamos viendo, o sea, todo lo que es el esquema digital, todo lo que es la tecnología digital, surge después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fundamentalmente. Por supuesto, antes había todas las experimentaciones, pero ya desde el punto de vista concreto, a través de las primeras computadoras más interesantes, o sea que es el convertir todo lo que era analógico,
lo analógico a digital a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea, las computadoras anteriores eran analógicas en el sentido de que tenían válvulas, ¿no? No había compuertas como las conocemos ahora. Todo el sistema de comunicaciones era válvulas, lo que era la radiofonía era válvulas. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial viene todo el desarrollo de lo digital. Y uno de los problemas que había en ese momento, y este código se mantiene, es la comunicación, ¿no? Cómo se comunicaban las transmisiones, y que en el medio de la transmisión hubiera la menos cantidad de cambios posibles en los bits, si no llegaba información errónea. El código de Gray está representado de esta manera, con 4 bits, puede ser con los bits que uno quisiera, ¿no? Y vamos a ver la forma en que se halla, ¿no? No sé, de memoria no tiene ningún sentido que nos acordemos del 0 al 15, cuál es el código. Por ejemplo, el 15, que en binario es 1111, en Gray es 1000. O el 3, que en binario es 0011, en Gray es 0011. Perdón, 0010. Bueno, ¿cómo se construye por qué esto es así? ¿De dónde salen estos números? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, de 1 bit, el de 2 bits, de 3 bits y el de 4 bits, ¿no? Bueno, acá tenemos, para ver cómo se construyen, las dos formas. Supongamos que nosotros primero veamos cómo se convierte, y ahí va a surgir cómo se construye. Conversión de binario a Gray, ¿no? O sea, cómo yo hago cómo digo que este número que está en binario, por ejemplo, el 3, que es 0011, ¿por qué al convertirlo a Gray es 0010? ¿No? Bueno, entonces, ¿cuál es la técnica? Tomamos el número, por ejemplo, tomemos el número que está ahí en el ejemplo, que es el 1010. Entonces, el primer paso es el dígito más significativo del número, lo voy a repetir en el código de Gray. Entonces, si el 1010, el más significativo es un 1, yo voy a tomar ese 1 primero. Ese 1 primero va a ser el primer 1 del código Gray. ¿Cómo construyo los siguientes dígitos? Voy a ir sumando los adyacentes de los dígitos binarios. Por ejemplo, sumo 1 más 0, que es el siguiente bit. 1 más 0 es 1. Pongo el 1. Ahora voy a sumar los siguientes adyacentes. El 0 con el 1. 0 más 1, 1. Pongo el bit 1. Y luego me queda 1 más 0, 1. Entonces, voy construyendo en función de las sumas que voy teniendo. Si quieren hacerlo en papel, ustedes tomen 1, 0, 1, 0. Entonces, eso en binario. El bit más significativo de 1, 0, 1, 0, lo repito, pongo un 1. Ese va a ser el primer bit de el Gray. Ahora, sumo. ¿Me pueden seguir ahí? A ver si hay un chat. Bien, bueno, vamos de nuevo.
Entonces, tomemos el caso que está acá, convertir 1100. 1100. El bit más significativo, un 1. Ahora sumo ese 1 primero del binario con el que está al lado, que es 1 más 1. 1 más 1, 1, 0. ¿Está bien? ¿Me siguieron hasta ahí? Los acarreos los tenemos que despreciar. Por eso es que ahí también aclara de una hora exclusiva. Es lo mismo. Después voy a tener el 1 con el 0 sumando. 1 más 0 es el 1. Pongo el 1. Y luego al final voy a tener el 0 más el 0, pongo el 0. Entonces ahí me quedó el 1, 0, 1, 0. Supongamos que queremos construir, de acuerdo a esta tablita, veamos, el binario 1, 1, 1, 1. ¿No? Binario 1, 1, 1, 1. Entonces, el primer dígito va a ser un 1. Ahora sumo 1 más el 1 que está al lado. 1 más 1, 1, 0. Pongo el 0. El 1 lo desprecio. Sumo ese 1 con el que está al lado. 1 más 1, 1, 0. Pongo el 0, desprecio el 1. Y por último, los últimos dos 1, 1 más 1, 0. Pongo el 0, desprecio el 1. Y ahí me quedó el 1, 0, 0, 0. Entonces el 15 de binario, que es 1, 1, 1, es 1, 0, 0, 0 en Gray. ¿Se entendió? Profe, o sea, el primer 1, el más significativo, eso lo bajamos como está. Exactamente. Ese se baja como está. Y los otros son el resultado de las sumas de los adyacentes del binario, siempre despreciando si hay un acarreo. Perfecto. Y así armamos toda la tabla, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos la conversión al revés? Si yo quiero ir de Gray a binario. Bueno, supongamos que tenemos el número, como está acá, el 1010. 1010. El primer 1, igual que antes, va a ser el mismo de Gray. Ahora, el siguiente dígito de Gray va a ser el resultado de la suma de ese primer dígito de Gray con el segundo del binario. En este caso, 1 más 0, que va a ser 1. El tercer dígito de Gray va a ser el resultado de la suma del último que encontré, que es el 1, más el siguiente del binario. 1 más 1, 1, 0. Pongo el 0 y desprecio el 1. Y el último dígito de Gray va a ser el resultado de la suma del dígito anterior de Gray, que era 0, más el último de binario. 0 más 0, 0. Entonces me queda 1, 1, 0, 0. ¿Se entendió este? Es un poquito más complicado, pero lo que voy sumando de Gray a binario es lo que va quedando del código de Gray, el dígito que obtuve, más el siguiente del binario. ¿No? Y así sucesivamente. Siempre despreciando el acarreo. Bueno, ahí ustedes tienen en esa slide todo más explicadito. Yo traté de hacerlo más rápido. Profe, entonces, Bien. ¿Se entiende? sumo el resultado con el número binario del Gray. ¿Cómo? Está tomando el resultado, bajo el 1, lo sumo al 0, al resultado lo vuelvo a sumar y así. Exacto. Siempre con el siguiente binario, ¿no? Claro. Exacto. Pero uso los resultados. Exactamente. Bien. Vamos al código ASCII. Acá en el código ASCII, como yo les decía, hay
este código ya desde 1915, ¿no? Que se usaba en computadoras analógicas fundamentalmente. Este código, en función de la cantidad de bits que tenga, va a tener más posibilidades de representar más o menos símbolos. El original era el 6 bits, ¿no? Y luego se sumaron de 7, de 8 bits y más actualmente. En función de que nuevos símbolos aparecen por nuevas necesidades, entonces esos símbolos toman nuevos valores, entonces necesito más dígitos para poder representarlo. O sea, no me alcanza con los que tenía. Acá tenemos, por ejemplo, y acá sí no hay manera de hacer ningún algoritmo como para representar estos símbolos, ¿no? Es una convención ya internacional y ya está. Estos símbolos son los numéricos más los símbolos de tipo string, bueno, las letras minúsculas, mayúsculas, las letras con acentos, bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no? Y cada uno de estos símbolos tiene un valor en hexadecimal, ¿no? Que está representado en esta tabla, en esta entrada por aquí y luego por acá, digamos, filas y columnas, y así se va tomando el valor de cada uno de los símbolos en hexadecimal. Por ejemplo, el H que está acá, el H, que, bueno, que está marcada en negrito, ¿no? Es el 6-8, bueno, y así sucesivamente con el resto. De esto, ¿qué necesitamos saber? Bueno, necesitamos saber que hay un código ASCII que el computador, el microprocesador, no va a entender esto, ¿no? Nosotros no le podemos poner al micro una T, una U, una arroba, qué sé yo, cualquiera de estas cosas, no le podemos poner nada de esto. Le tenemos que poner binarios. Y entonces, cada uno de estos símbolos tiene una representación como está acá en hexa, y esa hexa después se tiene que convertir todavía a binario. Cuando nosotros programemos, por ejemplo, vamos a querer imprimir por pantalla algún mensaje, pero no desde el alto nivel de Python o qué sé yo, no, desde el micro. Por lo tanto, le tenemos que decir al micro que tiene que sacar por pantalla a través de una interrupción la letra B. Bueno, y entonces le tenemos que decir el código, en principio en hexa, después eso se puede utilizar un programa que es un utilitario que es un debug. Debug transforma todo lo que es hexadecimal a binario como intérprete, y entonces el micro va a poder entender que lo que tiene que hacer es sacar esos binarios por pantalla, que después, por supuesto, se van a transformar en el valor, que el símbolo que sea. Acá tenemos otra forma de verlo, ¿no? Esto está en cualquiera de las bibliografías que pueden tener, o lo pueden bajar por internet. Hay distintas maneras de buscarlo. Representando en decimal el carácter, por ejemplo, el espacio, que es en decimal es el 32, en hexadecimal es el 20, ¿no? Bueno, y así sucesivamente con todos. Por último de esta clase, hay otro que es el ABCD. La clase que viene vamos a ver los siguientes, falta el código ICANN, faltan algunos más, que es un código que fue desarrollado por IBM. Se lo utiliza fundamentalmente en todo lo que sea máquinas IBM.
Bueno, hay este tipo de códigos que está más difundido fundamentalmente para determinadas normas ISO, ¿no? Por ejemplo, este Unicode, o sea, es de la ISO 10646, que permite un sistema alfanumérico para representar múltiples alfabéticos de distintos idiomas, ¿no? Bueno, ahí es siempre el concepto es el mismo, cada símbolo que yo quiera representar va a tener que estar formado por un valor en hexadecimal o un valor en binario. Una consulta. Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Resumiendo entonces, tenemos todos los sistemas de numeración que vimos. Una pregunta que quiero hacerles, ¿están trabajando bien en el práctico? Bien, Santiago. Perfecto, perfecto. Entonces, eso es muy importante. Sigan bien el práctico. Y nada, yo digo, ¿cuándo tiene parcial de análisis? ¿O ya lo tuvieron? Sí, ya lo Ah, tuvimos. tuvieron el martes. Bueno, ¿cómo les fue? Creo que bien. Bien. Bueno, más o menos, mal, más o menos, sabrá Dios, mal, esperemos que bien. Bueno, está bien, hay de todo. No, la pregunta era el horror. Bueno, recuerden esto, no se desmotiven porque les vaya mal en matemática, o en análisis, o en física. No se desmotiven. Recuerden esto, ingeniería no es eso. Hay que saberla, sí, hay que saberla, hay que pasarla, sí, está bien. Mañana es física, bueno, uy. Entonces, lo mismo. Física es un poquito mejor que matemática, porque por lo menos física, bueno, depende de cómo la enseñan, ¿no? Pero la física por lo menos hay un tema importante que yo he tratado de ver. Me voy al descenso. No, ningún descenso, Santiago. A ver, ustedes no han tenido laboratorios, ¿no? Entiendo que no han podido hacer laboratorios. No sé si han visto algún laboratorio simulado, simulación de física. No, bueno. Hicieron laboratorio en casa, sí, claro. Bueno, esto pasó en todos lados igual. Pero es difícil entender la física si no se hace en laboratorio, eso es correcto. Pero bueno, también yo supongo que los profesores tendrán que ser flexibles en ese sentido. Pero lo mismo, no, en informática la física no tiene nada que ver, ¿no? O sea que piensen eso, ustedes están estudiando informática, están estudiando software, que es lo que nos gusta, y bueno, hay que pasar esas materias y nada más. Pero no se desmotiven, si les va mal no importa, no importa. Lo que no les tiene que ir mal es en programación o en este tipo de materias, ¿no? Que son columna vertebral de la carrera. Ahí hay que poner, que yo entiendo que no les va a ir mal, porque justamente es lo que uno realmente quiere estudiar. Así que cuando uno pone vocación, cuando uno pone pila en algo que le gusta, el entusiasmo hace que la comprensión sea mucho más fácil de las cosas. Pero nada, yo insisto en este punto porque siempre pasa lo mismo, pero ahora más todavía, porque ustedes piensen que el año pasado
la mayoría de ustedes el año pasado no cursó presencial en el último año en secundario, ¿no? O sea que ahí hay todavía una cuestión de que no es lo mismo estudiar en casa que ir a clase y que nos expliquen las cosas. Bueno, entonces, y este año, todo el primer semestre lo mismo, y eso pudiera provocar, de hecho hay un porcentaje muy alto de alumnos que han, a nivel nacional, que han abandonado el secundario, ¿no? Por esto de la pandemia, un porcentaje alto. Bueno, obviamente ustedes no lo han hecho porque estamos acá, pero no abandonen la carrera porque les vaya mal en algunas materias. No la abandonen, no cometan ese gran error. Piensen por un momento que ustedes están en este momento construyendo su futuro. Este es el futuro que ustedes están construyendo. El futuro de ustedes va a depender desde el punto de vista profesional, económico, ¿no es cierto? Hay otros tipos de futuro, pero digo, hablo de este tipo de futuro. Lo están construyendo ahora y esta es la posibilidad. Están en una universidad que es gratuita, que el gobierno beca, porque como siempre digo, alguien lo paga. ¿Quién lo paga? Lo pagan todos los ciudadanos del país con sus impuestos, y eso está bueno que así sea, eso es lo que se quiere justamente, pero entonces, independientemente si ustedes tienen problemas de trabajo, tienen problemas de familia, que siempre hay miles de casos y hay que atenderlas a esas situaciones, pero en general digo, no abandonen la carrera porque les vaya mal en alguna materia. Si hay que repetir, repitamos, no hay problema. En el mundo, no Argentina, que puede ser no referencial, pero en el mundo, en el orden del 40% deja en el ciclo básico las ingenierías, ¿no? Entonces, a veces no es un problema de uno, que uno diga, yo no sirvo para esto. No, no, no. Es como es normal que ocurra. Ingeniería no es medicina, no es abogacía de memoria, memoria, memoria. No, 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 no. Acá hay mucho razonamiento. Y entonces, no se dejen vencer por esa situación, ¿no? Saquen fuerza, saquen ganas, y hay que repetir, repitan, no importa. En vez de hacer la carrera en 5 años o 5 años y medio, la harán en 6 o en 7. No calienten, pero van a ser ingenieros, eso es lo que importa. Así que bueno, adelante, fuerzas, y nos vemos el jueves que viene. Como siempre les digo, cualquier duda que tengan, un mail, ¿no? En la semana, del problema que sea. Los dejo entonces.